No seas malo, papá, no seas malo, no puede haber tanta belleza. Amigos, me encuentro en un lugar fantástico, un lugar que se llama Punta Gorda, que está aproximadamente unos 15-16 kilómetros de la ciudad de Carmelo. Este es el kilómetro cero del río Uruguay. Y aparte tiene una historia muy interesante porque se dice que aquí fue donde los charrúas se sentaron a almorzar con Juan Díaz de Solís. Bueno, en realidad se sentaron a almorzar a Juan Díaz de Solís. Pero eso se los cuento en un ratito. Bienvenidos a Punta Gorda. Esta barranca se encuentra en el punto donde el río Uruguay desemboca en el río de la Plata, por lo tanto es considerada el kilómetro cero del río Uruguay. Solís desembarca en este mismo lugar, en este mismo paraje, y es atacado por un grupo de indígenas no identificados. Y sí, en esa época los muchachos no tenían cédula de identidad. Ahora, hay muchas teorías sobre esto, hay muchas literaturas. Hay quienes dicen que fueron los charrúas, hay quienes dicen que fueron los guaraníes, hay quienes dicen que incluso fue la propia tripulación de Solís que, muerta de hambre, le hace un motín cuando él regresa y se lo mastican a la parrilla. No lo sé, no voy a opinar. Hay diversos historiadores que tienen historias muy disímiles, así que ustedes crean la que más les agrade. Les recuerdo que el navegante Juan Díaz de Solís fue el primer europeo en llegar a estas tierras, hecho que para mí es importantísimo, y nunca mejor dicho que ser el primero no siempre es mejor, porque recuerden lo que les pasó. Yo realmente no les puedo asegurar si a Solís se los comieron los charrúas, si se lo comieron los miembros de su tripulación o quién carajo se lo manducó. Lo único que le puedo decir es que este lugar es precioso para hacerse una barbacoa. El hombre buscaba un paso que comunicara el océano Atlántico con el océano Pacífico. Partió desde Sanlúcar de Barrameda por octubre de 1815. Después de alcanzar las costas del Brasil, se dirige hacia el sur, explorando la costa de lo que a la postre fuera Uruguay, e ingresa al río de la Plata, que en realidad no es un río sino un estuario, configurado por los ríos Uruguay y Paraná. La confunde con un brazo del océano y lo bautiza Mar Dulce, y lo pudo explorar gracias al poco calado de sus 3 carabelas. Yo recuerdo a mi maestra Blanca de cuarto año cuando nos contó la historia y que se dice que Solís pronunció la frase mar color de león debido a lo que vieron sus ojos. Solís hizo escala en una isla, a la cual bautizó Martín García, ya que le puso el nombre de su segundo al mando que falleció en la expedición y quedó allí sepultado. Lamentablemente desde Uruguay hoy no podemos ir a la isla Martín García, que está muy cerquita de aquí. Habría que ir, cruzar hasta el delta del Tigre del lado argentino y del lado argentino tomar una lancha que te lleve a la isla Martín García. Otra de las cosas que el Ministerio de Turismo de Argentina hace y que lamentablemente el Ministerio de Uruguay no hace, ¿no? Lo mismo pasa en Entre Ríos, en Concordia, con la represa Salto Grande, que tiene visita guiada, ómnibus gratuito, todo del lado argentino y del lado uruguayo. Chau Pinela, pero bueno, es así. Y un tirón de oreja para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Colonia, porque la Ruta 21 está detonada. Bien, pero sigamos con el cuento. Se dice que quienes desembarcaron fueron matados, sea por los indígenas charrúas, sea por los guaraníes, no sé, no importa. Y fueron observados por la tripulación que quedó a bordo, los cuales quedaron horrorizados por haber presenciado tal aberración y ante lo inobjetable de haber perdido a su líder, regresaron a España en 1516. Pero un joven grumete de 14 años llamado Francisco del Puerto decidió quedarse a convivir con los grupos originarios del lugar. Luego, durante la Guerra de Brasil de 1825 a 1828, el almirante Guillermo Brown decide quedarse en estas barrancas a esperar estratégicamente a los navíos brasileños. Lo hace con 4 cañones sobre la barranca, pero luego decide trasladar la batería a la isla Martín García para impedir que los luso-brasileños que operaban en Colonia del Sacramento pudieran reforzarla. Esto fue el inicio de la gran victoria republicana de 1827 en el combate naval conocido como Batalla de Juncal, nombre que adquirió debido a que ocurrió frente a las costas de la isla Juncal. Pocos años después,
Quien viene a visitar estos lugares hermosos, estas barrancas y este río maravilloso, fue el mismísimo Charles Darwin, quien sacó muchísimas conclusiones para sus estudios, sobre todo a partir del suelo. En este lugar encontramos varios monumentos. Por ejemplo, la escalera de Darwin, la pirámide de Solís, en realidad llamada Monumento a los Descubridores, y el mojón cero del río Uruguay. En la parte norte de la barranca, a 25 metros de altura, se encuentra la batería de Rivera, punto estratégico para controlar la navegación de toda la región. Existen muchas controversias de quién pudo haber sido el generador y creador de la ribera. Se dice que pudo haber sido Dionisio Oribe y no Frutuoso Rivera, como se pensaba, porque el Rivera, al ser de río, se escribe con B larga y no con V. Hay quienes también piensan que la construyó el almirante Guillermo Brown antes de instalar la batería en Martín García. Sea quien sea que la haya construido, hoy es un documento irrefutable e ineludible para los que visitamos este lugar. Este lugar es estratégico para divisar la ribera del río. Acá se dice que el almirante Brown posicionó sus cañones para tener, bueno, toda la visión de por dónde venía la flota brasileña, ¿no? Porque recordemos que por aquí, desde el litoral, viene el río Uruguay y por este lado se junta con el río de la Plata, mal llamado así, dado que es un estuario, y el río de la Plata viene cargando también la desembocadura del río Paraná, que tiene ese color característico marrón por todos los sedimentos que viene trayendo desde allá, desde Argentina. Aquí el río hoy está en un color marrón homogéneo, pero me dicen los lugareños que muchas veces se ve el azul profundo del río Uruguay encontrarse con el marrón ahí en la boca, en el estuario del río de la Plata. Debe ser un movimiento de agua fabuloso. Este es un lugar de barrancas, por lo tanto se dice que Solís no debió de haber desembarcado acá porque las carabelas no iban a llegar hasta la barranca. Generalmente siempre se desembarca por medio de navíos pequeños en la playa. Se dice que hay una distancia de 100 kilómetros en la cual él debe de haber desembarcado y de haber tenido ese encuentro muy poco fortuito con los indígenas del lugar. Pero aquellos que pensaban que desembarcó acá, ¿quién soy yo para decirles que no? Simplemente les digo, es una barranca y en una barranca difícilmente desembarque una carabela. Aquí a mi derecha tenemos la isla Sola, que tenía 7 canteras, como vimos en el mapa. Esta escollera tiene piedras sacadas de esa cantera. La isla del Matón, y aquellas dos son las Islas Dos Hermanas. Según dos historiadores, dice que en esta desembocadura, hasta allá donde dice Punta Piedra, donde aquello que se ven con pilotes, que antiguamente era una exportadora de arena, entre esta zona ellos afirman que mataron a Solís y quedó Francisco del Puerto como grumete durante 11 años. Francisco del Puerto, ese grumete de 14, 15 años, en definitiva podemos decir que fue el primer inmigrante europeo en tierras orientales, registrado, ¿no? Estamos hablando de que se supo. Don Juan Díaz de Solís no se puede quejar mucho, ¿eh? Tuvo un final bastante trágico, pero bueno, por acá le levantaron los vecinos un monumento, un obelisco para recordarlo. Creo yo que el día que me toque marchar a mí no me va a recordar casi nadie y mucho menos me van a levantar un obelisco, ¿no? Así que Juan Díaz, no te quejes. En realidad el monumento no es solo para Juan Díaz de Solís, es también para Sebastián Gaboto, Juan Álvarez Ramón y Juan Díaz de Solís respectivamente, quienes fueron los descubridores de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay, de 1516 a 1527. Miren qué interesante lo que nos dice acá, que aparte de ser el kilómetro cero del río Uruguay, en este mismo punto nace geográficamente el río de la Plata, en el kilómetro 145,50, y para coronar el sitio, al frente se ubica el delta del río Paraná, por lo que es en ese paralelo que se unen los 3 ríos más importantes del Cono Sur. Poca cosa, ¿no? Lamentablemente vemos que los muchachos vienen a hacer sus cosas acá con las chiquilinas, o no sé si con las chiquilinas, o con otros muchachos, pero por lo menos llévense la basura, gente, llévense los sobrecitos, no sean cochinos, por favor. Miren qué belleza los árboles de jacarandá. Miren qué belleza que es eso, toda la ribera del río está cubierta de estos árboles que hoy los encontramos florecidos con esa flor característica violeta que es una belleza. Lo que le digo, mire la cochinada, mire la señora que deja ahí sus cosas. Señora, por favor, levante sus apósitos, tírelos en algún lugar. Y ahora vamos a caminar por la escalera del mismísimo Charles Darwin cuando estuvo por acá
en 1832 y 1833. Darwin le dio gran fama a Punta Gorda, considerándola en sus textos de geología del Uruguay como la mejor exposición de la formación Camacho. ¿Qué tal? Aquí tenemos al mismísimo Charles Robert Darwin, y por aquí pasó él en esa época. Él hizo la expedición de 1831 a 1836 y por acá estuvo en 1832. Ahí, amigo, con este solazo, lo compadezco, pero se le ve muy saludable. Bueno, y esta es la escalerita de Darwin, la cual vamos a bajar para ver qué visión tenemos de... Uy, qué lindo, pero qué empinada. Ah, pero caramba, es bastante larga la escalera, ¿eh? Upa, yo pensé que era ese tramito nada más, pero miren, sigue bajando. Voy a apagar la cámara porque me parece que me voy a reventar la crisma. Ay, 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 pero qué bonito. Bajando la escalera de Darwin nos encontramos directamente con el río. Ay, papá, agárrate que lo que viene es salsa. Qué belleza de lugar, por favor. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo lugar, por favor. Miren lo que es esto. No volé a Antoancito porque hay mucho viento y no lo quiero ir a buscar a Montevideo. Pero miren qué belleza lo que es este lugar. Más respeto, señores, más respeto, que estamos en el mismo río Uruguay. Sí, queridos amigos, estamos en el mismísimo río Uruguay. Por estos lugares fue que anduvo Don Darwin descubriendo cosas como, por ejemplo, sedimentos limosos que datan de 11,2 millones de años. ¿Qué les parece? Y en honor a los descubrimientos que hizo Don Charles, se les construyó esta escalera. Estas son partes de las sedimentaciones calcáreas que descubre Don Sir Charles, pero miren la vegetación, cómo se va comiendo todo, ¿no? ¡Qué maravilla! Esto es monte nativo cerrado. Y por acá tenemos un caminito que nos lleva a las playas. Ven que acá hay arena, pero como a mí las playas es algo que no me interesa, se los dejo para otro. Bueno, y ahora estoy yendo a subir las escaleritas de Don Sir Charles Darwin, así que se las voy a mostrar. Estamos aquí abajo del ceibo. Qué lindo que es pararse a la sombra de los árboles nativos, ¿no? Miren qué linda la flor del ceibo, el árbol nacional. A ver si podemos ubicar que le dé un poquito el sol para que vean el color rojo. Qué cosa más linda. Recuerdo yo que cuando iba a la escuela, frente en la Plaza La Fone había un árbol de ceibo y era todo un orgullo para los niños. ¿Será que los niños de hoy le dan importancia? ¿Será que en la escuela les enseñan todo lo importante que es tener idea de qué se trata nuestra fauna y flora? ¿O no? No lo sé, no tengo hijos. Comenten ustedes acá abajo a ver si es así. Sin duda, nos vamos poniendo grandes, nos van viniendo en los años y empezamos a aprender a valorar la naturaleza, el regalo que el universo nos da cada día, y explorar estas cosas maravillosas que muchas veces nos quedan muy cerca del lugar donde vivimos y ni siquiera nos damos cuenta. Siempre en la vorágine del trabajo, de la ciudad, de que voy acá, de que voy a un restaurante, de que voy a un shopping, de que voy a un boliche. Cuando tenés esta maravilla, hermano, libre, a tu disposición para disfrutar. Pero bueno, capaz que son los años que te llevan a hacer esto y cuando sos más joven estás enfrascado en otra cosa, ¿no? Debe ser. No me den bola. Es el momento boludo del video. Vamos arriba. Y ahora acompáñenme a subir la escalerita de Sir Charles Darwin. No es tan chiquita la escalerita y es bastante empinada. Creo que hay como 20 metros de barranca, 15-20 metros. Aquí nos dice que el Rincón de Darwin es en homenaje a este naturalista. Así que los invito a, como siempre, dar el primer paso, después el segundo y vamos a subir esta escalerita. Creo que por el medio tiene un descanso y en el descanso vamos a encontrar una especie de pequeñísimo escenario, no me atrevo a llamarlo anfiteatro, pero que sirve para que usted se siente a contemplar las vistas, cosas que vamos a hacer. Este es el pequeño escenario que encontramos acá y vamos a contemplar. Hay una chica dejó un sutién, pero bueno, contemplemos las vistas desde acá. Miren qué precioso. Bien, ya las contemplamos. Por allá vemos gente que está paseando. Y nosotros vamos a seguir subiendo las escaleritas. Otro descanso vemos por aquí, pero me impresiona la vegetación. Es totalmente cerrada. Algunos bichejos deben vivir por ahí, en estas cuevitas que vemos por ahí. Mejor no investiguemos mucho, no te hagas el Darwin y sigamos subiendo.
Caramba, que está larga la escalera esta. Uf. Ah, amigo, hay que tener buenas pantorrillas para visitarlo. Les quiero mostrar cómo la naturaleza sabe defenderse, ¿no? Fíjense, este árbol, las espinas que tiene. Miren, miren el tamaño de lo que es esa espina. Mamita, te agarra eso, no quieras ni saber. Y en el piso hay muchas ramitas llenas de espinas, o sea, la naturaleza y el bosque defendiéndose de los depredadores, ¿no? De nosotros, porque los animales no le hacen nada. Unos kilómetros antes de llegar a la barranca de Punta Gorda se encuentra con esta maravilla llamada Laguna de Solís. No les puedo decir el color del azul de estas aguas, es maravilloso. Y después tiene toda esta vegetación que son camalotes muy pequeños a los cuales los lugareños le llaman lechuguitas. Pero el azul de la Laguna de Solís, qué decirles, es una cosa increíble. Entiendo perfectamente la vista que debe tener el señor que vive allá. Entendió la vida. Por acá hay una posada muy linda, se ve que hay inversores extranjeros que vinieron a apostar por aquí. Y qué decirles, señores, miren la fauna, los animales, las aves que hay ahí, los patos, el color mágico de ese azul. No sé qué profundidad deba tener esta laguna, pero es maravillosa. Y toda la vegetación a la que yo les hacía lugar recién, que les dicen lechuguita porque si bien son camalotes, no es el clásico camalote grande que estamos acostumbrados a ver en el cual navegan serpientes y monos bajando del Paraná. Qué lugar increíble, y lo tiene acá nomás, bien cerquita de la barranca de Punta Gorda. ¿Ustedes qué me dicen? Este es el lugar de ella, ¿verdad? Ella nació para esto, para tierra, agua y cielo. Nada de calle de Montevideo, nada de tránsito asqueroso. Ella nació para esto. Recordemos que el amigo Solís buscaba erróneamente la ruta hacia las Indias Orientales cuando cayó aquí, ¿no? Y las tribus que habitaban esta zona eran los guaraníes, los chanáes y los timbúes. Pero bueno, no se sabe quién fue el que se dedicó a sentarse a la mesa con él. Miren qué belleza y no me canso de decirlo. Qué lagunita tenía el amigo Solís, ¿eh? Qué maravilla. Tenía las cosas bastante claras, no sé si las pudo disfrutar. Y con el amigo Darwin de fondo me voy despidiendo de este video. Ojalá les haya gustado, le puse todo mi corazón y si fue así, espero que me acompañen en el que viene. Por lo tanto me voy despidiendo, les deseo lo mejor, que sigan sanos, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Nos vamos con Darwin.